nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha restaurado Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Esta Santa Misa la ofrecemos por el alma de nuestra hermana Rebeca Barraza, conmemorando un mes de su sensible fallecimiento, a intención del equipo de Agencia San Isidro de Profuturo, AFP. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Decimos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos a los que hemos conocido ya la gracia de la resurrección del Señor, resucitar a la vida nueva por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, que seguía amenazado de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres que siguieran el nuevo camino. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente una luz que venía del cielo lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes,
y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo discutían los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos y amados hermanos, hemos escuchado el Evangelio, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de San Pablo. Cómo San Pablo perseguía a los cristianos. Si nosotros leemos este libro, estaba también en la ejecución de Esteban. Estaba persiguiendo a los cristianos y había sacado permiso de los sumos sacerdotes para ir a Damasco, para traer a los cristianos y meterlos en la cárcel. Y en el trayecto Dios, Jesús, se hace presente. ¿Y qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contesta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, pues tienes que ir a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y en Damasco el Señor sí aparece a Ananías,
un cristiano fervoroso, para que a través de la imposición de las manos cure de la ceguera a Pablo. Al tercer día. Queridos hermanos, primero la llamada que Dios nos hace es algo gratuito. No nos olvidemos, Dios es siempre el que se adelanta a cada uno de nosotros, a nuestra vocación. Dios siempre nos ha dado a cada uno de nosotros una vocación singular, una vocación particular. Dios nos ha llamado por un camino distinto, como hizo con San Pablo, y como hace con cada uno de nosotros, y como ha hecho con todos los santos. El Señor no mira mucho nuestro pasado. Pablo, pues, era perseguidor. Había aprobado la ejecución de Esteban y había encarcelado a muchos cristianos. Ciertamente era celoso defensor de la ley, pero había cometido excesos, pecados. Según él, estaba haciendo bien. Pero el Señor le llama. Y no solamente le llama, le perdona el pecado, por más grande que sea. Cuando Dios se aparece en el camino, cuando Jesús. Y este momento marcará la vida del apóstol. Es decir, desde este momento empieza algo nuevo. Él comprenderá que Jesús está presente en los hermanos, en las personas. Y él comprenderá que con su actitud estaba haciendo mal a la iglesia, porque Jesús está en medio de ellos. Y pues se convierte y se vuelve un celoso defensor de Jesús. Queridos hermanos, nosotros también en nuestra vida personal, Dios nos ha llamado. No mira nuestro pasado, porque ya pasó. Muchos de nosotros nos detenemos en el pasado y no está bien. Tenemos que vivir el presente y tenemos que vivirlo bien. Hoy y ahora nos necesita Jesús. Hoy y ahora nos llama Cristo. Y tenemos que aprovechar este momento de nuestra vida como si fuera el primero y el último. No vivir del pasado, porque ya pasó. San Pablo empezará una nueva vida. Nosotros también, queridos hermanos, tenemos que empezar una nueva vida. Y el Señor nos perdona nuestros pecados, por más grandes que sean. Olvida nuestro pecado. Nosotros hemos ofendido mucho a Dios, muchísimo, pero el Señor nos perdona siempre y cuando le pidamos perdón, siempre y cuando nos acerquemos a Él humildemente y le pidamos perdón. Olvida nuestro pecado, no se acuerda, no solamente nos perdona, sino no se acuerda. Ese es Jesús. Queridos hermanos, hay que acercarnos a Él con más confianza. Hay que acercarnos a Cristo con más confianza y dedicarnos por entero a la vocación que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha dado, por entero. Cada uno de nosotros hemos recibido diferentes vocaciones. Ahí tenemos que ser santos. Ahí tenemos que encontrar a Dios. Ahí tenemos que encontrar a Jesús. En donde el Señor te ha llamado. Es que el Señor no se puede equivocar. Muchas veces nosotros no somos fieles a la vocación y le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene la culpa, Dios no se equivoca. Por eso nosotros tenemos que ser fieles a la vocación que el Señor nos ha dado, a la vocación que el Señor nos da. Tenemos que ser fieles. Y eso se logra pues tratando bien a Jesús, y eso se logra tratando bien a Cristo. Queridos hermanos,
es bueno que todos los días nos acerquemos a Dios y un poco más. Todos los días tenemos que avanzar en nuestra entrega. Todos los días tenemos que caminar hacia Cristo. Y así seremos más fieles a Jesús. Y así seremos más dichosos porque tendremos a Cristo. Y luego la primera lectura nos dice que Pablo inmediatamente empezó a predicar. No nos olvidemos, en el tiempo pascual se nos dice mucho que debemos predicar. La resurrección es alegre noticia. Es no solamente quedarnos con Cristo uno mismo, sino hay que darlo a los demás. En donde el Señor te ha puesto, hay que darlo a los demás. Cuando uno tiene una buena noticia, trata de compartirla. Nosotros también esa buena noticia debemos compartirla. ¿Y cuál es? Jesucristo ha resucitado. Y tenemos que alimentarnos de Él. Hemos escuchado en el Evangelio según San Juan cómo los judíos no entendían cuando Jesús les hablaba del pan de vida. ¿Y qué decían? ¿Cómo éste nos va a dar de comer su propio cuerpo? No entendían. Y Jesús les dice, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida eterna. No es una opción, es una necesidad. Queridos hermanos, necesitamos de la oración, necesitamos de los sacramentos. Si no, no podemos llevar una vida cristiana sólida, una vida cristiana profunda. Necesitamos Y Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, y nos espera, y está ahí, y quiere de nosotros lo mejor. Por eso, queridos hermanos, acerquémonos con fe. Finalmente, pidamos ayuda a nuestra Madre, la Virgen María, pues ella es mujer eucarística, y sobre todo también nos dio a su Hijo Jesús, lo más importante que tenía, lo más importante. Nos ayuda a nosotros a estar más cerca de Él, de su Hijo, y sobre todo hay que invocarla todos los días. María es refugio de pecadores, que nos envuelva todos los días con su manto y así podremos ser felices. Hay que invocarla siempre. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, atienda nuestras humildes peticiones. Por los pastores de nuestras almas, para que puedan gobernar y cuidar el rebaño encomendado a ellos por el buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todo el mundo, para que disfrute verdaderamente de la paz de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos afligidos, para que su tristeza se convierta en un gozo que nadie les pueda arrebatar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran fe dé testimonio de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el alma de nuestra hermana Rebeca Barraza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades, escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos. Transforme
a tu lado en tu mesa. Quiero, Señor, quiero, Señor, quiero llevarte a mi lado por caminos sin fin, y al pasar junto a mi hermano te veré siempre a ti. Quiero, Señor, compartir mis alegrías y salir de mi tristeza y ponerme junto a ti, a tu lado en tu mesa. Quiero, Señor, quiero, Señor, quiero, Señor, quiero, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuando estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fortunato, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hija Rebeca Barraza, a quien llamaste hace un mes de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugará las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eucaristía, misterio de amor. Eucaristía, comida del pan. Hoy le comemos en esta mesa. Hoy nos unimos al comulgar. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.